Buenas tardes, chicos, estamos en este segundo capítulo de este proyecto de 15 con Culata VTech. Bueno, aquí tenemos lo que es parte de la mecánica que vamos a montar. Aquí tenemos el árbol de levas, que como os comenté en el anterior vídeo es un Stage 2 de Skunk. Hemos trabajado ya con esta leva y bueno, la verdad es que funciona bastante bien. Tenemos aquí los muelles dobles. Bueno, los muelles no son dobles en este caso porque no hay disponibles, pero sí que son más duros que los de origen. Cuando estemos con la reconstrucción, la idea es hacer un vídeo también para hacer una comparativa con los de origen. Aquí tenemos lo que es la polea regulable, también de Skunk. Con esto nos va a permitir pues dejar el motor a punto y bueno, jugar un poco con el tiempo de apertura y cierre de válvulas. El filtro de aceite. Tenemos por aquí lo que es la correa de distribución con su tensor. Aquí tenemos lo que es el juego de casquillos, tanto de cigüeñal, de biela y los axiales. Tenemos por aquí lo que son los pistones. En este caso vamos a montar unos pistones un poco más altos, lo que nos va a dar es un aumento de compresión y bueno, así mejorar el rendimiento del coche. Tenemos por aquí los segmentos, el bulón de cada pistón. Las bielas vamos a mantener las de origen, la bomba de agua. Tenemos por aquí lo que es la bomba de aceite. Tenemos aquí las bujías también. Tema de encendido, vamos a mejorar lo que es cambiar la bobina, los rotores, o sea el rotor, la tapa, para dejar así el sistema de encendido pues lo mejor posible, porque es muy importante que el encendido esté funcionando bien. Tenemos por aquí lo que es el embrague, el kit de embrague, que es uno de Exedi, es un Stage 1, que para el uso que se le va a dar, que bueno, es parte del circuito también y calle, y sobre todo para la potencia que vamos a obtener más o menos, va más que de sobra. Aquí tenemos lo que son las juntas de cárter, la parte baja, con retenes de cigüeñal. Aquí tenemos los sellos de válvula, retenes de leva, de las bujías, de la tapa de balancines. Y aquí tenemos lo que es la junta de culata, ¿vale? Y bueno, con esto creo que tenemos casi la mayor parte de piezas para montar el tema de motor. Y a continuación os vamos a mostrar lo que es la parte de la carrocería. Bueno, pues aquí estamos con otra parte de material. En este caso, pues aquí tenemos lo que son los lowers, bueno, los brazos inferiores traseros. Tenemos lo que es los reguladores de caídas. En este caso es un trasero. Este es un regulador de caída delantero. Tema de suspensiones, vamos a montar una D2 Racing. Es regulable en altura y endureza. De la parte trasera, de la parte delantera. Aquí tenemos los palieres, que irán nuevos también. Por aquí tenemos lo que son los silent blocks de prácticamente todo el chasis, con su grasa. Bueno, va a ir todo nuevo. Y bueno, esto es básicamente lo que vamos a montar, tema de chasis, aunque faltan algunas cosas que las mostraremos ahora. Estamos aquí ya con más material para mostrar. Y pues empezamos con lo que es la palanquería. La verdad, esta gente de Hybrid Racing, muy buen material. Estos son los shifters nuevos que han sacado y bueno, ya hemos traído ya unos cuantos.
muy buena pinta, y bueno, esto es para acortar lo que es el recorrido del cambio. Aquí tenemos lo que es la cremallera manual. Como os comenté en el anterior vídeo, vamos a eliminar toda la dirección hidráulica y la vamos a dejar en manual. Este es el pomo, también de Ibri. Por aquí tenemos rótula de dirección. Tenemos por aquí los rodamientos de rueda delanteros. Pues aquí tenemos también lo que es la bomba de freno. Tenemos aquí también los espárragos de rueda reforzados. Pastillas traseras, no hemos pedido nada especial, ¿vale? Los latiguillos metálicos. Tenemos aquí una de las pinzas de freno. Esto pues lo hemos reconstruido entero. Con esto nos va a permitir poner un disco más grande y sobre todo de mayor espesor. Aparte, bueno, de tener más mordida y mejorar el tener la frenada. Pastilla de frenos. La idea era meter Ferodo, la TS2500, pero bueno, como Ferodo no fabrica aún para este tipo de pinza, hemos elegido las pastillas LP. Discos de frenos, no hemos elegido nada especial, ni rayados, ni perforados. Bueno, pues este disco es 280 y de espesor creo que es 25. Los traseros de origen, de recambio, nada especial. Y bueno, yo creo que seguramente nos dejemos alguna cosa más, pero que ya lo iré viendo en los siguientes capítulos de este proyecto. Nos falta el radiador de agua con sus manguitos. Bueno, pues seguramente nos olvidemos alguna cosa más. Si queréis que profundicemos en algún tema algo más específico, tema de pistones, árbol de levas, tema de duración, cruce de válvulas, para qué sirve el short shifter o algo más técnico, pues dejad los comentarios y ya haremos un vídeo más específico solo hablando de lo que queráis. Y bueno, esto es más o menos todo lo que montaremos en este coche y nada, esperad hasta el siguiente capítulo, suscribiros, darle a la campanita para que notifiquen del siguiente vídeo. También presentaremos en breve otro proyecto que tenemos también en el taller, que es un FG Conca 20, solo va a ser uso de pista, también va a llevar bastante material. Y bueno, esto es más o menos de lo que va a ir el canal. Espero que os guste y hasta el siguiente vídeo.